Gripe, COVID o neumococo son algunas de las vacunas recomendadas para personas con diabetes. ¿Lo sabías? Si quieres conocer todos los detalles de cómo funcionan las vacunas y cuáles están recomendadas para las personas con diabetes, quédate en este nuevo episodio de Hablemos de Diabetes 2.0. Hablemos de Diabetes 2.0, un programa informativo y divulgativo de la Federación Española de Diabetes. Recientemente, y con motivo de la Semana de la Inmunización, la Federación Española de Diabetes ha lanzado la campaña Inmunización 2024, centrada en la importancia de la inmunización de las personas con diabetes. Como pistoletazo de salida, se celebró un encuentro online que contó con la participación de Julián Ojanguren, vocal de Relaciones con Asociaciones de Pacientes de la Asociación Española de Vacunología, y con Natividad Tolosa, vocal de Formación en Vacunología de la Asociación Española de Vacunología. En el episodio de hoy de Hablemos de Diabetes 2.0 recuperamos la ponencia de Julián Ojanguren, en la que analizó de manera pormenorizada cómo funcionan las vacunas y cuáles de ellas están recomendadas para las personas con diabetes. Sin más, os dejamos con él. Me gustaría empezar hablando que las personas con diabetes, además de ser una enfermedad, la diabetes, que tiene problemas en el manejo de la glucemia, del azúcar en la sangre, es una enfermedad que también provoca alteraciones en el sistema inmunitario. Lo que hace es que nuestras defensas, nuestro sistema inmunitario, tengan una función disminuida y entonces esto lo que hace es que ante una infección, cuando cogemos una infección, las personas con diabetes tengan un mayor riesgo de tener complicaciones a través de estas enfermedades. Y aquí es donde entran en juego las vacunas. Las vacunas lo que van a hacer es protegernos frente a estos virus y las bacterias. Lo que hacen es entrenar a nuestro sistema inmunitario para que cuando estemos en contacto con esta enfermedad, nuestro sistema inmunitario sea capaz de vencer esa enfermedad y prevenir una complicación grave de esa enfermedad. Las vacunas en sí no evitan que cojamos la enfermedad, pero sí lo que van a hacer es que cuando nosotros cogemos esa enfermedad, las consecuencias o la gravedad de los síntomas sean menores. Por lo tanto, la vacuna lo que en el fondo va a hacer es que van a mejorar nuestra calidad de vida. Para empezar con cómo funcionan las vacunas, quería preguntarles si recuerdan esos dibujos animados que veíamos hace tiempo, que Érase una vez la vida. Pues esta serie, que tiene más de 40 años, explica muy bien cómo funciona nuestro sistema inmunitario. ¿Se acuerdan que había unos gérmenes que intentaban siempre entrar dentro de nuestro organismo, ¿no? y provocarnos una enfermedad, que eran los virus, y también estaban las bacterias? También había la primera línea de defensa de nuestro sistema inmunitario, que eran las vagonetas macrófagas, que se dedicaban a comerse, fagocitaban a los gérmenes. Y teníamos también a los glóbulos blancos, que son los llamados linfocitos T, y también había otros glóbulos blancos, que son los que se llaman linfocitos B, que eran estos que iban volando por nuestros vasos sanguíneos y fabricaban los anticuerpos. Los anticuerpos son defensas específicas frente a cada germen. Para poder vencerlo tenemos que fabricar un anticuerpo específico. Los anticuerpos no actúan frente a todos los virus o todas las bacterias, sino que necesitamos crear el anticuerpo específico para cada uno de los virus y cada una de las bacterias que nos quieren atacar a nuestros genes. En la serie se acuerdan que continuamente estaban los virus, las bacterias, y es que en la realidad así están, continuamente están intentando entrar en nuestro organismo para provocarnos una enfermedad. Cuando intentan entrar en el organismo, llegan los macrófagos que se los comen y estos se lo muestran a los linfocitos, a los glóbulos blancos, para que lo identifiquen. Y luego el linfocito B, con esa información que les ha pasado en los macrófagos, fabrican las armas específicas frente a ese virus o a esa bacteria. Este proceso de fabricación de estos anticuerpos, los linfocitos B, necesitan alrededor de 5 o 10 días para generar esos anticuerpos. ¿Vale? Entonces, cuando ya tenemos los anticuerpos fabricados, van al campo de batalla y destruyen y vence a la enfermedad. Y luego estos linfocitos B, en el momento en que ya ha pasado la enfermedad, no se mueren, sino que se transforman en células de memoria, se van a la médula ósea de nuestros huesos y ahí quedan como células de memoria. ¿Para qué? Para que cuando vuelva otra vez a tener una infección por el mismo germen, ya sabemos
qué anticuerpos tenemos que fabricar. Por lo tanto, ya se tarda menos tiempo. Como les decía, la primera vez que entramos en contacto con el germen, nuestros linfocitos B tardan alrededor de 5 o 10 días en generar esos anticuerpos, esas defensas específicas para vencer la enfermedad. Sin embargo, cuando ya tenemos células de memoria, tardamos horas. A las 12, 24 horas de tener la enfermedad, ya conseguimos tener anticuerpos para vencerla. Si la primera vez, ese tiempo, 5 o 10 días, ese germen es muy patógeno, quiere decir que genera mucho daño en nuestro organismo, puede provocarnos complicaciones graves, acabar ingresados en el hospital o, lo más grave de todo, que nos acabe matando. Aquí es donde entran en juego las vacunas. Las vacunas lo que hacen es imitar la enfermedad. Intentan engañar, por así decir, al sistema inmunitario, haciéndoles creer que es la enfermedad real. Las vacunas son o gérmenes atenuados de esos virus, esas bacterias, o también son trocitos de la pared celular que el organismo, el sistema inmunitario, cree que es el verdadero. Genera todas las células B con los anticuerpos y genera células de memoria y anticuerpos. Y cuando los anticuerpos van al campo de batalla, allí no hay nadie, pero sí que ya ha generado células de memoria. Y la siguiente vez, cuando llega el germen verdadero, ya vamos a tardar alrededor de 12, 24 horas en tener defensas específicas. Por lo tanto, cuando llega el germen verdadero, muchas veces tendremos síntomas leves de la enfermedad o a veces ni siquiera notaremos esos síntomas porque se ha vencido la enfermedad antes de que genere daño en nuestro organismo. Este es el calendario de vacunaciones que tiene el Ministerio para toda la vida. Son vacunas que se tiene que administrar. Primero voy a hablar de las vacunas que todas las personas tienen que administrarse, que están recomendadas en todas las personas. Y luego lo haremos las específicas en las personas que tienen diabetes. Y el calendario de vacunación va desde antes de que nacemos hasta el final de nuestros días. Yo me voy a centrar en las vacunas en la población adulta. Las vacunas en la población infantil tenemos unas tasas de vacunación de más del 95%. Sin embargo, en adultos, estas tasas, la gente que se vacuna, es algo menos. Y aquí es donde tenemos que hacer esa incidencia todos juntos, desde las asociaciones de pacientes, el personal sanitario, las sociedades científicas, para animar a la gente que conozcan cuál es la importancia de las vacunas para que se las administren y se protejan frente a estas enfermedades. Pues como os decía, voy a hablar de las vacunas en la población a partir de los 18 años. Y vemos que todas las personas tenemos que estar correctamente vacunados frente a tétanos y difteria, TDs, tétanos y difteria. También hasta los 65 años todas las personas tienen que estar correctamente vacunadas o haber pasado las enfermedades pertenecientes a la triple vírica, que es sarampión, rubeola y paperas. También todo el mundo tiene que estar inmunizado, bien porque haya pasado la enfermedad. La vacuna de la varicela es una vacuna que se empezó a administrar hace relativamente poco, entonces o las personas o hemos pasado la enfermedad o están protegidas frente a la enfermedad con las vacunas. Y luego todas las personas a partir de los 65 años, todo el mundo tiene que estar correctamente vacunado frente al neumococo, que luego hablaremos sobre esta bacteria, frente al herpes zóster. Esta es una vacuna que ha entrado hace poco en calendario y unas comunidades autónomas, como cada comunidad autónoma tiene competencias en sanidad, unas lo han puesto la vacuna a los 65 años, otra a los 80 años, otra en otras franjas de edad. Pero a los 65 años todo el mundo debería de vacunarse frente al herpes zóster y también anualmente todas las personas a partir de los 65 años tienen que ponerse la vacuna frente a la gripe. Estoy hablando, recuerden, frente a las vacunas que todo el mundo tiene que tener puestas y ahora voy a hablar en concreto cuáles son las vacunas que tienen que tener puestas y que deben de protegerse frente a estas enfermedades las personas con diabetes. El Ministerio recomienda que todas las personas con diabetes anualmente deben de vacunarse frente a gripe y frente a COVID. Y también deben de estar correctamente protegidos frente al neumococo. Y también recomienda frente a la hepatitis B, pero no a toda la población con diabetes, sino a aquellos que tienen un elevado riesgo de padecer la enfermedad de la hepatitis. La hepatitis es una enfermedad vírica que se transmite bien por contacto sexual o bien por estar en contacto con sangre de una persona que tenga hepatitis. Por lo tanto, serían las personas que tienen conductas sexuales de riesgo, gente que tiene múltiples parejas y que no utiliza protección en esas relaciones, personas con VIH, personas que se inyectan droga a través de vena, y también en función de la profesión que realice. Gente que trabaje, tenga puestos de trabajo en el que pueda estar en contacto con sangre y con agujas, por ejemplo, el personal sanitario, personas que tienen un taller
de tatuaje, por ejemplo, tienen que estar correctamente vacunados frente a la hepatitis B para evitar contagiarse frente a esta enfermedad. Y además de estas que recomienda el Ministerio, diferentes sociedades científicas, como la Sociedad Española de Diabetes, la Asociación Americana de Diabetes o el Centro de Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, recomienda, además de estas, que las personas con diabetes se protejan frente al herpes zóster. Y ahora desarrollaré una a una cada una de estas enfermedades. La gripe es una enfermedad que afecta a una de cada 10 personas al año. Por estadística, cada 10 años, cada uno de nosotros vamos a haber padecido una vez al menos cada 10 años la enfermedad de la gripe. La mayoría de las veces que tenemos gripe, los síntomas que da son mocos, nos va a dar dolor de cabeza, nos va a dar dolores musculares, dolores articulares, pero no nos va a complicar la enfermedad. Se va a curar sola, solamente con tratamiento, con paracetamol, se va a curar. Sin embargo, en las personas con diabetes, esto no es así, ya que las personas con diabetes van a tener un riesgo de padecer neumonía 8 veces más que la misma persona de su misma edad que no tenga diabetes. Mientras voy hablando, también me gusta ir recalcando que toda esta información la estoy sacando de evidencia científica, de artículos publicados de estudios, porque sí que creo que es importante que los datos que se dan sean avalados por evidencia científica. ¿Vale? No son creencias lo que uno piensa, sino que hay estudios hechos detrás que refuerzan lo que estamos diciendo. Pues las personas con diabetes tienen 8 veces más riesgo de tener una neumonía cuando padecen gripe. Pero es que también 3 de cada 4 personas con diabetes va a tener una alteración en la glucemia, o sea, en el azúcar. El virus de la gripe, la mayoría de los virus provocan alteraciones en el azúcar en las personas, en la glucemia. Por lo tanto, la persona con diabetes va a tener una alteración en el azúcar y esto va a hacer que se complique la enfermedad de base que tiene la diabetes. En este estudio cogieron a más de 50.000 personas diabéticas de varios países aquí en Europa y les dieron un podómetro, un marcador de pasos y los estuvieron viendo cuál era la evolución de los pasos que dan a lo largo de los días durante varios meses. Y se vio que aquellas personas que tuvieron gripe tenían, durante el periodo que tenían la gripe, una media de 10.000 pasos menos dados en ese periodo que tenían la infección. Por lo tanto, vemos que una persona que padece la gripe va a estar encamado, va a estar en su casa, no va a salir, y sabemos la importancia que tienen las personas con diabetes el realizar actividad física y el caminar. Además, la protección que nos da la gripe, la vacuna, es muy importante. Las personas entre 18 y 64 años que reciben la vacuna de la gripe van a evitar el 43% de las hospitalizaciones debido a gripe o a neumonía en los menores de 65 años, porque en los mayores de 65 años esto aumenta, evita el 45% de todos los ingresos hospitalarios por gripe y además la mortalidad en un 38%. Por lo tanto, la vacuna de la gripe nos va a evitar complicaciones graves y también fallecimientos en las personas con diabetes. Y algo muy importante de lo que no se suele hablar, no solamente las personas con diabetes, este es un estudio que se publicó en el que estaba hecho con todas las personas mayores de 65 años que padecen la gripe, el 15% más de una persona de cada 10 mayores de 65 años que ingresan en el hospital van a salir de alta con una incapacidad severa. Esto quiere decir que una persona que sea activa cuando ingresa en el hospital, luego cuando salga del hospital va a tener un periodo de convalecencia que va a durar semanas, meses, en los que va a necesitar ayuda para realizar actividades de su vida diaria, como pueda ser caminar, como pueda ser realizar la compra, como pueda ser realizar las cosas, la limpieza de la vivienda. Por lo tanto, la gripe provoca unos daños en el organismo que va a tardar meses en recuperarse y a mayor edad, mayor va a ser este tiempo en el que se va a tardar en recuperarse. Y las coberturas de vacunación en las personas con gripe, perdón, personas con diabetes, no tiene unas tasas muy altas. Necesitamos mejorar estas tasas de cobertura. Estos son datos del Ministerio en el que vemos que las personas de más edad, que son las que más se vacunan, que son entre los 75 y los 90 años, el 60% de las personas con diabetes se vacunan. Y si vamos a ver a las personas jóvenes, las personas menores de 50 años, únicamente el 20%, una de cada 5 personas con diabetes, las que tienen recomendada la vacunación de la gripe y se van a proteger frente a las complicaciones de la gripe,
solamente se vacuna. Por lo tanto, es muy importante estas iniciativas que tienen las asociaciones de pacientes, la Asociación Española de Vacunología, los profesionales sanitarios, de intentar explicar a la gente cuál es la importancia de la vacuna para que se la administre. Vamos a hablar de la vacuna frente a COVID. Las diferentes sociedades científicas, como es la Sociedad Española de Diabetes, recomienda la vacunación de COVID, porque es que las personas con alteraciones en la glucemia, como pueden ser las personas con diabetes, tienen un mayor riesgo. Esta enfermedad afecta más y provoca más complicaciones graves y más fallecimientos en aquellas personas que tienen el azúcar alterado en sangre. Por lo tanto, es muy importante la vacunación. Y si vemos datos de nuestro país actuales, en esta campaña actual, en el último invierno, de cuáles eran las personas que ingresaban con COVID, ¿vale? Que ingresaban por COVID en los hospitales, vemos cómo el 40% de las personas que ingresan en un hospital por COVID tiene diabetes. Por lo tanto, el tener diabetes va a hacer que tengas una complicación, que vayas a tener síntomas más graves de la enfermedad. Algo que preocupa mucho a las personas cuando reciben una vacuna es los efectos secundarios que tiene, ¿no? Se habla mucho sobre la seguridad de las vacunas y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Esto es un estudio que acaba de publicar el mes pasado la Academia de las Ciencias Nacionales en Estados Unidos, donde analizaron todas las vacunas de COVID y cuáles eran los efectos secundarios de la vacuna. Lo que quieren comparar es, para saber si una vacuna provoca un efecto secundario grave, es mirar cuántos efectos secundarios tiene ese efecto secundario se ve en los pacientes vacunados y antes de vacunar. Entonces, lo que hicieron la Sociedad Americana de las Academias de las Ciencias fue ver cuántos casos había de todas estas enfermedades antes de la vacunación COVID, de trombosis, de ataques cardíacos, de parálisis, de ACVs, de muertes súbitas, de embolismos pulmonares, antes de que existiera la vacuna del COVID y actualmente con la vacuna del COVID. Y vieron que no había un aumento, que no hay un aumento de estas enfermedades, ¿vale? De estos eventos. Por lo tanto, la vacuna de COVID es segura. Sí que se vio que la vacuna de COVID provoca un aumento de casos de miocarditis. Miocarditis es inflamación, mio quiere decir músculo, carditis viene de cardio, del músculo del corazón, itis, inflamación. O sea, inflamación del músculo cardíaco, sí que hay un aumento de casos, pero es un caso por cada 100.000 vacunas y la mayoría de estos son leves y de rápida recuperación, o sea, que se recuperan rápidos. Padecer la enfermedad COVID provoca más miocarditis que la vacuna. Si no estamos vacunados, si tenemos una enfermedad por COVID, 5, o sea, la probabilidad es 5,2 casos por cada 100.000 infecciones. Por lo tanto, la vacuna sí que nos puede provocar una miocarditis, pero menos que si padecemos la enfermedad y de menor gravedad que si padecemos la enfermedad. Por lo tanto, la seguridad en una vacuna no quiere decir que no tengan cero, o sea, que tenga cero efectos secundarios, sino que los efectos secundarios, aunque se tengan, es preferible esos efectos secundarios que padecer la enfermedad, porque padecer la enfermedad va a provocar más de miocarditis, va a aparecer muchas más complicaciones. Vamos a pasar ahora a la enfermedad del neumococo. El neumococo es una bacteria que es muy frecuente, la tenemos en nuestra nasofaringe, en nuestra garganta, vive con nosotros. Se estima que hasta el 90% de las personas, sobre todo aquellas que conviven con niños, tienen niños pequeños en edad escolar, y sobre todo con varios hermanos y convives en la casa con varios niños pequeños, hasta el 90% de las personas van a tener el neumococo en su garganta. Y el neumococo es una bacteria que se transmite a través de cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos, esas gotitas que nos salen, viaja el neumococo en ella y puede llegar hasta 2, 3 metros, incluso más de distancia y contagia a otras personas. Y el neumococo lo tenemos en nuestra garganta y aprovecha cuando tenemos nuestro sistema inmunitario debilitado. Hemos tenido una infección vírica por una gripe, por cualquier rinovirus. No se sabe realmente el mecanismo por el cual ocurre, pero pasa de nuestra garganta a nuestros pulmones y nos provoca la neumonía. Y a veces también pasa de nuestros pulmones a la sangre y nos puede provocar otra enfermedad más grave todavía, que es una sepsis, que es una infección generalizada por neumococo en nuestra sangre, o también irnos al cerebro y provocarnos una meningitis. ¿Qué ocurre en las personas con diabetes? Pues que como tienen alteradas las células de defensa del sistema inmunitario en los pulmones, tienen una mayor predisposición a que el neumococo se vaya a los pulmones y provocar, por lo tanto, mayor riesgo de tener neumonías y tener enfermedades neumocócicas invasoras, esa sepsis generalizada, infección generalizada en el organismo. ¿Vale? Y es que, estos son los resultados de otro estudio, las personas con diabetes tienen 3 veces más probabilidades
de tener una neumonía grave y de fallecer que las personas de la misma edad sin diabetes. Y además, si la hemoglobina glicosilada, que esto es un término que todos los diabéticos, todas las personas con diabetes controlan, saben que es esa media en los últimos 3 meses de cómo tiene el azúcar en sangre, el riesgo, como esta hemoglobina glicosilada esté alterada, se multiplica por 1,6, ¿vale? Por lo tanto, esa complicación es mayor en las personas que están con la diabetes descompensada. Vamos a hablar de la vacuna frente al herpes zóster. El herpes zóster, diferentes sociedades científicas, como la Asociación Americana de Diabetes o la Asociación Americana de Endocrinología, recomiendan. El herpes zóster es una enfermedad que es la reactivación del virus de la varicela. La primera vez que entramos en contacto con el virus de la varicela, con la varicela, nos ocurre la enfermedad de la varicela. Y nuestro sistema inmunitario no lo llega a vencer del todo, sino que lo controla y lo deja, por así decirlo, comprimido y latente en unos ganglios en nuestro organismo. Y cuando pasan los años, cuando vamos envejeciendo, nuestro sistema inmunitario va envejeciendo, se reactiva el virus y nos provoca el herpes zóster. Es una enfermedad que tiene baja mortalidad, no fallecen muchas personas, sin embargo, da una complicación muy grave, que es la que se denomina neuralgia posherpética, que es un dolor muy intenso, crónico, de duración mayor a 3 meses y que puede estar la gente durante más de 3 meses, un año o varios años, con un dolor crónico que impide que realice sus actividades diarias. Se estima que que 3 de cada 10 personas vamos a tener un herpes zóster a lo largo de nuestra vida. Y a partir de los 85 años, si llegamos, que seguro que todas las personas que estamos viendo esto vamos a llegar a los 85 años, 1 de cada 2 personas vamos a tener un herpes zóster. Si vemos cuáles son los ingresos hospitalarios por esta neuralgia posherpética, vemos que con la edad aumenta. Por eso, a partir de los 50 años, más del 90% de las personas que ingresan en los hospitales por neuralgia posherpética ocurren a partir de esta edad, a partir de los 50 años. Esta edad es importante porque esta vacuna está recomendada a las personas a partir de los 50 años. Y entonces, en las personas con diabetes tienen un mayor riesgo, tienen 1,6 veces más riesgo de tener un herpes zóster. Si se acuerdan que en las personas sin diabetes el riesgo era de un 30%, o sea, 3 de cada 10 personas, pues en las personas que no tengan diabetes. En los diabéticos será casi el 50% de las personas con diabetes va a tener un herpes zóster a lo largo de su vida. Y las personas a partir de los 85 años, que era 1 de cada 2, en las personas con diabetes va a ser un 80%. O sea, prácticamente 8 de cada 10 personas mayores de 85 años diabéticas van a tener un herpes zóster. Por lo tanto, es importante esta protección con la vacunación. Y algo de lo que no nos podemos olvidar es la vacunación en las personas que conviven con los diabéticos. Porque es importante que todas las personas que viven en el mismo núcleo familiar, o sea, que están en el mismo domicilio, se protejan todos los años frente a gripe y frente a COVID, para evitar esas complicaciones graves, también que esas personas tengan menos oportunidades de coger la gripe fuera de casa y llevarla al hogar y que se la transmitan a las personas con diabetes que tienen mayor riesgo de tener complicaciones. Y ya, para ir terminando, tener claro y tener conciencia de que debemos de protegernos todas las personas con diabetes frente a gripe, COVID anualmente y neumococo. La vacuna del neumococo solamente hay que ponérsela en un momento y ya quedaría protegido para el resto de su vida. Que aquellas personas que tienen un riesgo elevado de padecer o sufrir hepatitis B deberían de vacunarse también frente a la hepatitis B, y que también hay una recomendación en aquellas personas con diabetes a partir de los 50 años de vacunarse frente al herpes zóster. Pero esta vacuna de momento no está incluida dentro del calendario vacunal, por lo tanto no sería financiada, no sería gratuita. Saber que es importante, que vacunarse es importante para prevenir enfermedades, para prevenir complicaciones. Las vacunas son seguras y que protegiéndonos con las vacunas vamos a mejorar nuestra calidad de vida. Muchísimas gracias. Sin duda, se trata de una ponencia de gran interés para todas las personas con diabetes. Si te interesa la campaña Inmunización 2024, síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día de todas las novedades. Además, puedes consultar toda la información de la campaña en nuestra página web. Y recuerda que en nuestro canal de YouTube podrás volver a ver el webinar completo con la participación de Julián Ojanguren y Natividad Tolosa.
Sin más, me despido y nos volvemos a ver en el próximo episodio de Hablemos de Diabetes 2.0.